En la pregunta 2 y en la pregunta 3, que eran las preguntas a las que seguramente el gobierno apuntaba a obtener un sí de forma muy sencilla, porque eran las dos enfocadas a, digamos que, apuntar a los políticos, ¿no? El financiamiento de los partidos políticos y la reducción del número de asambleístas que típicamente tan mala imagen han tenido en el país, no en los últimos años, sino desde siempre, ¿no? Entonces se olía como un golpe seguro y, bueno, por esa inercia que suele haber en la ciudadanía a la hora de votar, pues que también, digamos, que se trasladara ese voto hacia el sí, hacia el tema de la constituyente y hacia el tema de las bases. Al final, ¿cuál ha sido la realidad? Como tú nos comentas, no solamente es que salió el no en la segunda y la tercera, también en la primera y la cuarta, pero con una diferencia abismal, con una diferencia que desde el minuto uno, desde que el CNE estuvo publicando resultados, ya marcó la tendencia, que lejos de cerrarse se iba incluso aumentando con el Ajá. paso del tiempo. Entonces no hubo ningún tipo de chance y eso, bueno, principalmente yo puedo remarcar dos factores, ¿no? Enfocándonos en el tema de la constituyente, que es el que yo considero relevante de verdad, porque la pregunta uno, 2, 3, bueno, puede tener su importancia, yo creo que más bien es residual. La gran oportunidad que el país tuvo para poder realizar cambios estructurales y transversales, es decir, no solamente temas de seguridad, sino también temas de economía y de la propia estructura institucional del Estado, era el tema de la constituyente. ¿Qué sucede? Que desde luego, por un lado, la estrategia del gobierno no fue la más adecuada, porque como bien lo han estado comentando ahorita en la previa, se centró en entregar bonos, digamos, hacer clientelismo público a través del presupuesto, tomando parte del presupuesto y no explicando de forma detallada y profunda cuál es el objetivo último de ir a una constituyente. Y es que el problema está en que como una asamblea constituyente topa temas transversales y estructurales del funcionamiento del país, ha de ser acarreada sí o sí mediante digamos que un arsenal de propuestas o argumentos ideológicos, ¿ya? Que impulsen ese proceso. Y, por ejemplo, si a mí me preguntan cuál es la ideología o cuáles son las ideas Ajá. a nivel de sociedad, no solo de Daniel Noboa, sino también de su gente cercana, pues me quedo un poco en el limbo, me quedo un poco en blanco, porque no ha conseguido ADN todavía marcar una tendencia ideológica clara. Y que sea ADN, el partido político, que se ponga a liderar la constituyente sin un sistema de ideas claro, pues de entrada puede no generar mucha confianza a la hora de votar sí. Eso por un lado. Ok. Pero luego, por otro lado, también considero que en general el clima de ideas de la sociedad ecuatoriana no está o no nos encontramos en un contexto adecuado como para dejar atrás la Constitución de Montecristi y todo lo que aquello conlleva. ¿Qué sucede? La Constitución del 2008 es tremendamente garantista y pretende que Ujú. a través de la incorporación de un sinfín de derechos en la Constitución, eso se traslade hacia el nivel de vida o mejore la calidad de vida de las personas, ¿no? Evidentemente eso no funciona así, no por colocar algo, dejar de colocar la constitución automáticamente y de forma mágica se va a trasladar Ajá. al mundo real o va a hacer que florezcan recursos, ¿no? Pero todavía, digamos que hay un gran apego a esa tendencia ideológica un tanto más de izquierda que sumado al hecho de no saber hacia dónde o hacia qué rumbo podría tomar una nueva constituyente, yo pienso que le ha llevado O sea, y al Gerardo, elector y podemos decir, decir con no. esto que tal vez a la gente igual le gusta que le hablen de todas maneras desde alguna corriente, porque tú bien mencionabas, ADN tal vez no ha podido trabajar en eso, o tal vez ya lo hizo y no lo quería proyectar para la constituyente porque se supone, y me acuerdo haber escuchado a sus voceros decir que básicamente la constitución nueva tiene que ser de todos los ecuatorianos, un poquito lírico y un poquito poético, pero tal vez ellos sintieron que con eso iban a enganchar a la gente porque claro, no vinimos precisamente de una constitución muy marcada con el socialismo de la época y no sé si eso que parece ser que lo vieron como algo bueno o estratégico terminó al final del día
tumbando sus aspiraciones. Al final del día lo que te pregunto es, ¿la gente igual le gusta que le hablen en este país desde la corriente y desde lo ideológico? Yo considero que sí, o sea, y de hecho no es para mí un error solamente de ADN Innova, sino de todos los gobiernos que han venido después del Ujú. correísmo. Se han preocupado muchísimo de a la hora de armar su discurso, pues cuidarse de no decir mucho esto de aquí, de no ahondar mucho en este tema polémico de acá, de no explicar las razones de por qué estamos de esta forma y qué tendríamos que hacer, y colocarse en una especie de centro un tanto extraño que es confuso y que no te termina de decir o dar certezas de qué es lo que realmente considera el gobernante que debería de hacer o hacia dónde debería de ir el país. Ahora, Considero que ajá. los últimos tres gobiernos han pecado de eso, y yo pienso que precisamente la forma de unir al electorado en pro de un proyecto político, económico, institucional, certero y que todos caminen hacia la misma dirección es primero sentando las bases ideológicas del propio gobierno y explicando por qué es necesario y por qué es bueno las reformas que él plantea. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista económico, Gerardo, ¿tú crees que tal vez con la última pregunta, el hecho de que se haya vociferado mucho en las calles diciendo, no, pero una constituyente, el gasto económico, el despilfarro económico que va a ocasionar eso, porque el próximo año iríamos a más elecciones, por lo que ende, si una consulta popular en general nos deja de gasto casi 60 millones, imagínate entrar a una constituyente que más o menos iba a ser como de 200 millones? Entonces no sé si eso realmente sí le importa a la gente, saber que hay otras situaciones urgentes que atender y tal vez dijo, ¿para qué destinar la plata en esa cuestión que al final del día iba a terminar siendo incierta, ¿no? Porque el gobierno nunca terminó tampoco creo que siendo muy claro qué era lo que quería honestamente modificar en la Constitución. Eso como primera cosa. Y otra para que lo tengas ahí mapeado y me lo contestes también, ya que no se aprobó el tema de la reducción de asambleístas, ¿cuánto realmente se hubiera ahorrado el Estado si tal vez hubiéramos bajado de los 150 legisladores que al día de hoy, bueno, con más de 150 legisladores que somos al día de hoy? No sé si mantienes esa cifra también por ahí. Eso. Bueno, empezando por la segunda, el ahorro realmente hubiera sido mínimo, residual, o sea, nada significativo para el total del presupuesto y el total del déficit y el endeudamiento que tenemos, unos pocos millones de dólares en los sueldos y en los sueldos de los asesores y todos los gastos vinculados a los asambleístas. Y el tema de la constituyente y el gasto que representa, ese dato es correcto, alrededor de unos 200 millones hubiera costado todo el proceso. 200 millones sí es una cifra que ya empieza a pesar dentro del presupuesto, pero el tema está en que, a mi consideración, cambiar la constitución del Ecuador es una condición absolutamente necesaria para que el Ecuador crezca de forma sostenida y de forma fuerte, certera, durante varios años. Es decir, no es un despilfarro de recursos, porque es de las acciones que sí o sí el país debe emprender y hacer, y los problemas que debe de arreglar para poder prosperar, por distintas razones, ¿no? Pero hay diferentes sectores de la economía que no consiguen despegar, que no consiguen mejorar sus indicadores, y esto tiene causas o tiene problemas constitucionales que lo anclan, ¿no? Por ejemplo, el mercado laboral está deprimido, no se crea empleo, todo gobernante que viene lanza su cifra, su propuesta de Ujú. cantidad de empleos creadas, ¿no? Se habla de 1 millón, 2 millones, 3 millones, bueno, aquí es el que más sea capaz de ofrecer en campaña, pero luego en la realidad vemos que eso no sucede por razones de cómo está estructurada la norma del mercado laboral, que también tiene relación con la Constitución. Luego tenemos otro tema bastante importante. En Ecuador manejamos un esquema de dolarización. ¿Qué ventaja tiene eso? Es como si estuviéramos pisando un acelerador en el crecimiento económico, porque tener como moneda el dólar nos da una estabilidad monetaria y productiva que otros países no tienen, ¿no? Por la Ajá. volatilidad del tipo de cambio. Entonces nosotros tenemos ahí un acelerador presionado, pero luego tenemos un freno que también lo estamos presionando al mismo tiempo, que es la Constitución de Montecristi, que limita la capacidad de desarrollo y de internacionalización del sistema financiero, ¿ya? Y el sistema financiero es un punto crucial, importantísimo en cualquier economía, en cualquier país, para poder canalizar, atraer ahorro y canalizarlo hacia la inversión, digamos que impulsar la producción y
crear empleo y crear Pero crecimiento. Gerardo, te pregunto, a ver, al final del día no iremos a más procesos electorales, por lo menos descansaremos el 26, es lo que parece ser, pareciera ser, vamos a descansar de las jornadas electorales. Pero al final del día, económicamente, ¿cómo va a quedar el país? ¿Termina siendo bueno o no termina siendo bueno? El riesgo, por ejemplo, por mencionarte indicadores como el riesgo país, en general el presupuesto también general del Estado para el próximo año y otras cuestiones más económicas que tal vez haya que considerar y proyectarse en estos meses, ¿no? Claro, y ese es el punto, que por ejemplo nosotros podemos acceder ya a las proyecciones que instituciones como el Banco Central o el Fondo Monetario Internacional realiza sobre la economía del Ecuador. Y ellos dicen, esperan que para el año 2025, para este año, sí, la economía crezca cerca del 4%, que es una cifra un poco superior a la tendencia de crecimiento normal, pero no deja de ser un rebote del año anterior, del 2024, que la economía decreció. Entonces, si un año decrece, es normal que al año siguiente, este año 2025, crezca un poquito más. Entonces, tenemos que ver qué va a ocurrir en 2026, 2027 y 2028. Y viendo esas proyecciones, estas instituciones nos dicen el Ecuador va a crecer 2% o menos, 1,8 para el 2026, por ejemplo. Eso no es crecimiento, en realidad no es crecimiento, porque si nosotros luego comparamos eso con el crecimiento de la población, que es 1,5, nos queda Ajá. en realidad un crecimiento real de poco más de cero, ¿ya? Entonces, lo que le espera al Ecuador bajo estas circunstancias es seguir profundizando en el estancamiento que no es de ahorita, no es nuevo, no es ni siquiera desde la pandemia, sino que es desde el año 2014 que el Ecuador no consigue despegar económicamente en términos de crecimiento. En términos de presupuesto público, asimismo también existen dificultades. Si bien se ha avanzado en el tema de los subsidios, se eliminó el subsidio al diésel, existen otras presiones que se van a ir agudizando en los próximos años, llámese pago de intereses de la deuda externa, llámese también, muy importante, el subsidio del 40% a las pensiones jubilares públicas. Entonces, a eso es a lo que voy. El panorama sin constituyente ya se veía estancado y sin ningún indicio de Ujú. mejora estructural y profunda. Y la constituyente era una oportunidad para replantear las bases económicas e institucionales del país y poder armar un modelo más adecuado para el crecimiento. Ahora, sin constituyente, al gobierno lo que le va a tocar es partir de un escenario de estancamiento y ver en qué medida puede Oye, mejorarlo, aunque Gerardo, esté un poco. y para seguir con la línea de la entrevista, ¿a ti te parece que el FMI es un buen socio o termina al final del día así perjudicando los intereses ya sea de un candidato político o de un presidente actual? Porque mucho ahora se escucha, yo no lo escuchaba años atrás en general, o no sé si tal vez porque no estaba muy metido en la política, pero en general lo que se escuchó mucho en estas últimas semanas y meses también es que Noboa está con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, al final del día, no sé si eso también influyó, a pesar de que tal vez no hubo una pregunta netamente económica en esta consulta popular de referéndum, salvo por ahí acercándonos un poco a lo de los fondos de los partidos políticos, pero no sé si al final del día eso también le hace un poco de ruido a la gente. Bueno, el FMI es una institución que típicamente no ha tenido buena prensa, digamos, buena acogida, no solo en Ecuador, en toda la región. Pero ahí sí hace falta entender el por qué el FMI es un aliado tan cercano, un socio que lleva Ujú. tantos años, digamos que apoyando al Ecuador. Y es que el FMI lo que hace es otorgar financiamiento, otorgar presupuesto, dinero, ser acreedor del Estado, ¿ya? Pero en principio, un Estado no debería tener la obligación, no está obligado a acudir al Fondo Monetario Internacional, porque tiene otros mecanismos de financiamiento, principalmente a la emisión de bonos en los mercados internacionales. Eso es lo que, digamos que un país normal puede hacer, puede realizar. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Ecuador? Que como la crisis fiscal y en general la crisis de crecimiento se ha ido acentuando, desde el año 2020 que pegó el shock de la pandemia, el Ecuador no tiene capacidad u oportunidad de financiarse en los mercados y la única alternativa que le queda es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el gobierno actual, le guste o no le guste, va a tener que seguir estando cercano al FMI y durante todos los meses que lleva el gobierno operando, le hubiera gustado o no le hubiera gustado, hubiera tenido que mantenerse cercano al FMI porque sencillamente no hay otros acreedores que estén dispuestos
a financiar el déficit del presupuesto del Estado. Y asimismo también ocurrió en el gobierno de Lazo y asimismo también ocurrió en el gobierno de Moreno. Ahora bien, si es adecuado o si pienso que es positivo mantener al fondo cercano, más allá de que sea una obligación prácticamente para el Estado ecuatoriano, Ajá. pues yo pienso que el fondo, digamos que es tremendamente laxo, porque normalmente se habla de que impone condiciones para poder acceder a los préstamos y que son condiciones muy fuertes de ajuste, digamos que complejas, pero lo que la historia reciente del Ecuador con el fondo es que ha firmado 3 o 4 acuerdos desde el 2020, ninguno de esos primeros se ha cumplido prácticamente lo más mínimo y realmente ha sido Daniel Noboa el primero que ha ido tratando de cumplir las medidas más fuertes como el alza del IVA, como la eliminación de los subsidios, etcétera, etcétera. Entonces, en esos términos yo pienso que el fondo da financiamiento barato y de forma también laxa en términos de condiciones, Aunque, porque con fondo o sin fondo ajá. son reformas que igualmente al Ecuador le hubiera tocado hacer. Aunque entiendo, y Brian no me dejará mentir, ¿te acuerdas cuando vimos una noticia con el tema de que el próximo año ya iba a empezar a pagar más fuerte el FMI? Ya no iban a ser como las pequeñas cuotitas porque arrastramos cuestiones desde el gobierno de Lenin, que dejó justo proyectado ya para el próximo año. A lo que yo te quiero decir es, se vienen gastos más fuertes, tú mismo lo dijiste, Noboa parece ser un gran presidente cumplidor con el FMI. Al final del día creo que la diferencia de un gobernante es si cumples más o si cumples menos con el Fondo Monetario Internacional, en esa balanza yo lo pongo. Pero para ir cerrando la entrevista, estimado Gerardo, como investigador económico, ¿qué proyectas a futuro tal vez cambios económicos que el gobierno se podría estar proyectando, implementando, antipopulares o populares, como sea? Bueno, en esos términos, yo esperaría que el gobierno mantenga la línea de ajuste que más o menos ha ido llevando hasta el momento. Sí se ha visto compromiso de su parte en ese sentido y es por eso también, entre otras cuestiones, que el riesgo país ha ido reduciéndose paulatinamente. Hay que ver cómo afecta estos resultados y ya la certeza de que no habrá constituyente al riesgo país. Yo esperaría que aumente un poquito más por la incertidumbre hasta que el gobierno, digamos, que marque un poco la hoja de ruta o el plan B que tiene a raíz de estos resultados. Pero también, y me gustaría resaltar un tema importante que no estoy seguro si lo vaya a tomar el gobierno, pero es responsable que lo haga. Sería responsable de su Ujú. parte empezar a plantear, a poner sobre la mesa el tema de la reforma al IES, al Seguro Social, porque ningún esfuerzo de ajuste fiscal, o sea, de querer cuadrar las cuentas públicas, va a ser suficiente ni va a tener sus frutos si no se arregla también ese aspecto. ¿Por qué? Porque las pensiones jubilares están conectadas directamente al presupuesto. El Estado, el gobierno debe pagar el 40% del total de las pensiones. Y mientras más jubilados haya, que con el paso de los años y las décadas va a haber más jubilados, más gasto en pensiones habrá y por lo tanto más dinero le tendrá que pasar al gobierno al IES. Entonces, en la actualidad, no solamente es que no le pasa todo el dinero, sino que el IES es acreedor del Estado. Entonces, Aunque sobre eso me sí, pareció escuchar a Novoa que no le preocupaba eso de momento, porque supuestamente el grupo hectario que tenemos, como es muy joven, dice que ese problema va a ser como en 30 años, así que y es que ese es el problema, que es un problema estructural fuerte, grande, complejo, y lo responsable es asumirlo e ir empezando a resolverlo lo antes posible. Mantener la actitud de, bueno, es un problema que le explotará en la cara a un gobierno de aquí a una década y media, es completamente irresponsable con el país y yo esperaría que no sea esa la decisión última que haga porque, como digo, es un aspecto transversal porque no se trata solamente de los ahorros de los ciudadanos, sino también es que afecta al propio sector fiscal, ¿no? Al presupuesto general del Estado. bueno, muy bien Gerardo, vamos con la última pregunta y agradecerte nuevamente por tu tiempo, ya que estábamos hablando un poco del tema del financiamiento de los partidos políticos, qué sorpresa que la pregunta no haya ganado, ¿no? Uno pensaría que a los partidos políticos la gente, así como los asambleístas, les tiene un poquito de, no sé, repulsión, vamos a decirlo así. Pero ¿cómo analizas esa pregunta ya para ir cerrando contigo? Y también la misma pregunta que te hice con el tema de los asambleístas. ¿Cuánto realmente se hubiera ahorrado el Estado? Cuando en realidad igual iba a terminar recibiendo los partidos políticos otro fondo.
Claro, o sea, asimismo el ahorro no deja de ser residual porque de nuevo el faltante o lo que le falta al Estado en recursos cada año monta los 5.500 millones de dólares todos los años. Entonces, el ahorro que esas dos preguntas hubieran representado no deja de ser un monto relativamente pequeño, pero también me sorprende bastante que hubiera ganado el no. Sobre todo también teniendo en cuenta la hegemonía que ADN ha tenido en los últimos meses en el panorama político y también el debilitamiento de su principal opositor, el correísmo. Los demás partidos también se han debilitado bastante, entonces yo lo interpretaba como el reflejo del rechazo generalizado de la población hacia el tablero político en general y ADN planteando esta pregunta yo esperaba más apoyo, ¿no? Pero a la final pienso que, bueno, en general es una, eh, pongámoslo así, eh, es cierto que el electorado pues, se puede elegir en cada pregunta que uno quiere votar, pero a la final que haya ganado el no en todas es también una especie de cierto rechazo en general al gobierno, ¿no? A lo mejor si hubiera llevado otro tipo de campaña, si hubiera sido más claro en el tema de la constituyente, de por sí ya hubiera afectado positivamente a las otras preguntas y esta hubiera llegado a pasar, porque yo no tengo dudas que en general la Ujú. población rechaza a los partidos políticos y no se me ocurre otra razón de que ganara el no que no sea mostrar cierto nivel de rechazo al gobierno en general en su actual. Bueno, muy bien Gerardo, muchísimas gracias por haber estado aquí para los micrófonos de InfoExpress. Créeme que fue un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, el medio tiene siempre las puertas abiertas para lo que necesites. Gracias nuevamente y bueno, que tengas una excelente semana y bueno, vamos a estar analizando evidentemente y monitoreando lo que pasa de aquí en más de lo que se ha generado desde el día de ayer en la consulta. Muchas gracias Gerardo, un placer. ¿Alguna palabra final que tengas? Muchas gracias Andrés, muchas gracias Brian por la invitación, un gusto estar en el espacio y quedo a la orden por cualquier otra invitación futura. Bueno, ahí tuvimos a Gerardo Verdesia Zacoto, él es economista investigador económico. Y referéndum. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te va el día de hoy? Andrés Herrera te saluda para los micrófonos de Info Express. Hola Andrés, ¿cómo estás? Te oigo con eco. Ahí ya se arregló, ahí ya se arregló. Ahí Ya. está perfecto. Sí, ok, muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Muchísimas gracias, ¿no? Y a la orden. Yo veo que esto ha sido una paliza que llama a la reflexión. No se puede desoír lo que ha ocurrido. En primer lugar, porque los resultados son abultados, son Correcto. de largo. Aquí no ha habido algo así como casi un empate, difícil, no, no. En segundo lugar, ha sido unánime. Hasta la pregunta de los asambleístas, el tamaño, que es algo que en las encuestas, que son otra vez grandes perdedores, ¿no? En las encuestas, esa pregunta ganaba 70-30. No. Entonces, aquí ha habido una respuesta uniforme, unánime del país, con una mayoría importante de decir no. Entonces, este no hay que interpretarlo bien, hay que saberlo leer con calma, ¿no? Con prudencia, porque no es al primer presidente que se le dice que no. León Febres Cordero preguntó si los independientes podían participar y le dijeron no, cuando todo el mundo en la calle decía que la pregunta iba a ganar largo. Entonces, aquí hay que analizar lo que ha sucedido y muy probablemente el país observó que estas preguntas de carácter jurídico constitucional estaban muy desconectadas de la realidad diaria, de Eso es lo que algo la gente...
realmente necesita. Eso es algo importante que usted menciona, pero a todo esto, ¿qué lecciones le podrá dejar este resultado adverso al gobierno? ¿Por dónde cree que el gabinete de Noboa y el mismo Noboa lo van a agarrar? ¿Con pinzas? ¿Por dónde? ¿Cuál es su análisis? Yo creo que la reflexión es que el país quiere gestión y más gestión, gerencia de gobierno. Creo que ese es el mensaje. Si eso implica que hay ministros que no están manejando bien esa gestión, pues el presidente tendrá que evaluarlo. Porque, Andrés, este es un presidente que hace 5 meses acaba de ganar una elección con más de 1,5 millones de votos encima de Luisa González, pues, ¿no? Tal cual. No ocurrió hace 5 años, ocurrió hace 5 meses. El presidente yo creo que sigue teniendo su mandato intacto como para poder hacer las rectificaciones adecuadas, como para poder darle una mayor atención a los graves problemas que tiene, aparte de la seguridad, ¿no? Sí, pero la seguridad es un tema que estamos lidiando en una guerra, ciertamente, con un Correcto. enemigo que tiene mucha plata, pero salud, seguridad social, yo creo que son las necesidades sentidas de la gente, empleo, y yo creo que a eso debe enrumbarse la labor del gobierno. Sigue teniendo mayoría parlamentaria, eso no ha cambiado. Y Ricardo, y si tal vez las preguntas hubieran estado enfocadas, como usted dice, a realmente preguntar, plantear cuestiones más enfocadas a la salud, a la educación y otras cosas más, el resultado hubiera sido tal vez diferente. A ver, puede ser que haya sido diferente porque las preguntas están más en las necesidades diarias de la gente. Pero también debo hacerte una acotación, Andrés. Qué mala campaña. Qué mal También. explicadas las preguntas. Créeme que más que el gobierno, algunas personas, yo voté sí, algunas personas que se identificaban con el sí, explicaban de mejor manera algunas cosas, ¿no? Pero creo que aquí faltó una clara explicación que conecte las preguntas con, con la vida diaria de la gente y desmienta aquellos con energía, aquellos rumores que decían, si va a la constituyente te van a quitar el 13º sueldo, el 14º sueldo, te van a quitar la seguridad social, te van a privatizar el aire. Creo que faltó energía y claridad para contrarrestar esas mentiras. Y Y, nuestro pueblo es un ajá. pueblo que siempre le ha tenido miedo a lo desconocido. Prefieren quedarse, la gente prefiere saber que tiene su seguridad social ahí, mala y tardía, pero ahí está. Entonces esto de que vienen los agoreros del desastre y le dicen, te van a quitar el seguro social, etcétera, yo creo que sí cala en la gente si no lo explicas bien al otro lado, ¿no? Y sabe, Ricardo, el gobierno creo que ya lo ha reconocido un poco. O sea, ellos han dicho, ha existido una campaña de desinformación grande en lo que terminó siendo estas semanas previas a la consulta. Pero a todo esto, yo indico, entonces la oposición le ha dado una verdadera lección esta vez comunicacionalmente al gobierno, a lo que ellos siempre alucen que son expertos. Y yo también me agarro de que el presidente también no estuvo en sus mejores luces en las entrevistas, como tal vez en las elecciones pasadas en general, diciendo, por mencionar un ejemplo, el tema de las bases militares, diciendo que no eran militares cuando la pregunta claramente decía militar. Entonces, no sé si esas cosas también fueron errores comunicacionales notorios, adjuntando también al tema de Valtra, ¿no? Que se manejó mucho en redes también, inclusive con videos de animalitos y un poco de cosas más, diciendo que Valtra iba a peligrar, entre otras cosas. Sí, claro, sin duda. Y dentro de lo que tú me estás preguntando ahorita y haciendo la reflexión ahorita, eh, mira, yo no creo que sea, a ver, ¿qué oposición? La oposición al gobierno es la del correísmo. No hay más. Algo de la CONAIE y el sector indígena, ciertamente. También el alza del diésel, todo eso te desgasta. Pero también es verdad que en el paro el presidente salió triunfante políticamente, aisló Quito, también eso era un buen resultado. Sin embargo, sí necesitabas tú, no tanto la oposición como tal,
sino a esta corriente de opinión. Aquí hubo una corriente de opinión centrista, de abogados, de profesionales, de académicos, de activistas políticos en redes, que decían, el hecho de que vaya a votar no significa que estoy con Correa, ojo, de ninguna manera. Ajá. Significa que no quiero esta aventura. Y lo explicaban, ¿ah? Y lo explicaban muy bien. Habíamos otros juristas que estábamos en otra línea y explicábamos lo que nos correspondía explicar. Pero no creo que sea una victoria de la oposición. Es un tirón de orejas al presidente que debe asimilarlo bien. Ciertamente, si el presidente no es un técnico en materia jurídica constitucional, pues él tenía que tener en el gabinete los voceros necesarios para que puedan opinarle a la gente. Y tal vez en algún momento dado no se sentía que el presidente estaba empoderado de las preguntas, como lo que acabas de mencionar del tema militar, por ejemplo, ¿no? Como que no dominaba de la A a la Z Por eso el le tema digo, de imagínese preguntando. si el Y eso, presidente no los pudo dominar, imaginará a los claro, voceros que fueron a claro, debates y quedaron pero realmente en ridículo. claro, Por gente tal claro. vez que yo no sé si se representaba tanto con la oposición, pero como usted dice, vendió cuestiones tan elementales como cuidado los décimos, cuidado esto, no nos vayamos a lo incierto y terminó dándole frutos, ¿no verdad? Así es, así es. A ver, la Asamblea Constituyente, había personas que opinaban y decían, a ver, ¿qué vamos a hacer? Una constitución a la medida del presidente actual. Vamos a pasar de un esquema de Montecristi a la medida de un Correa para un esquema constitucional actual a la medida de un Noboa. Había que desmentirlo con mucho más energía, porque a lo mejor hay ciertas señales que se dan respecto de ciertas autoridades de la justicia o de la fiscalía, que son señales que hacen que la gente se preocupe. Entonces, mucha gente dijo, no, yo prefiero no dar un cheque en blanco porque lo estoy dando cuando no se estaba dando, porque acuérdate tú, Andrés, que Ajá. esta constituyente tenía que someter al pueblo al final del camino el texto constitucional. Por lo tanto, en definitiva, el pueblo tenía el derecho de volver a opinar, pero ni siquiera eso convenció al Eso soberano fue lo y que se más me empezó. sorprendió. Por eso yo decía, puede que la constituyente no llegue, pero al menos en el primer filtro uno iba a decir sí, ¿no? Porque al final del día Claro, era un primer así filtro, es. no era algo más de eso. Ricardo, una cosa elemental que te quería preguntar. ¿Tal vez crees que el gobierno no va a su equipo de asesores en general? Tal vez son más expertos en campañas presidenciales en donde es más posible para ellos ensalzar la figura de un personaje, en este caso como Novoa, a lo que pasó con este tipo de procesos de elecciones ya más con contenido, que hay que saber tratarlo como tú bien indicaste. No sé si eso les jugó una mala pasada experiencia, puede ser, a pesar de que ya tuvieron una consulta también a sus espaldas, pero que tampoco salieron totalmente victoriosos. Entonces tal vez no sé si ellos tienen esa falencia, tal vez, Mm. ya cuando se hacen consultas a nivel de contenido. Pero Andrés, siempre es así. Siempre es más fácil vender publicitariamente el producto de un candidato que de por sí es joven, dinámico, carismático, que ya productos conceptuales. Recordemos que en el gobierno de Durán Ballén se hizo una consulta popular y se preguntó sobre el seguro social, la posibilidad de seguros alternativos, y la gente contestó no, no, por el miedo que había en el tema seguro social. Pocos meses después vino el conflicto con el Perú. Sixto se paró en un micrófono y dijo, ni un paso atrás. Y el 99% de la gente estuvo respaldando al presidente que poco antes no lo había respaldado en las urnas. Entonces, es realmente más fácil cuando tú tienes un líder el poder capitalizar electoralmente votos individuales que los votos que van hacia problemas o preguntas de carácter conceptual. Entonces, yo creo que por eso
el comunicado del gobierno de ayer, en mi opinión, el presidente debió salir. Sí, debió Esas son salir. opiniones personales. Yo creo que debió salir. Y no funcionarios, ¿no? O el presidente del Congreso. En todo caso, estuvo bien la comunicación. Aquí simplemente miremos esta página, el pueblo ha dicho que no, hay que respetar. No, aquí no hay que decir que él no ganó porque había una tinta mágica que se pasó del sí al no. No, no, esa ridiculez, esas barbaridades no se pueden, no se pueden aceptar. Entonces simplemente aquí aceptar un contundente, porque es una derrota, ¿no? Victoria Sí, no es. Es una victoria no es. derrota, es una derrota. Entonces hay que aceptarla y hay que hacer rectificaciones. Que a mí sí me pareció que eso emanaba del comunicado del día de ayer. Ricardo, eso de tal vez no verse derrotado, usted dijo que lo ideal era haber salido por parte de Novoa, pero él más bien creo que lo apuesta al no verse derrotado. Pero ¿qué tan mal realmente es no verse derrotado? ¿No crees que sí puede ocasionar tal vez algún tipo de cuestión como un analgésico para que la gente también vea que el primer mandatario también se siente identificado con el pueblo? Yo por eso te digo, yo creo que aquí hay que asumir siempre responsabilidades. Ahora, a lo mejor sale hoy, sale mañana, todavía se puede, sin duda alguna, darle la cara al tema, porque yo creo que si es una consulta que el presidente la endosó, pues lo lógico es decirle al país, muy bien, ustedes han decidido esto, vamos a seguir adelante con las herramientas que tenemos. Hace Ok, poco le dijo que sí. El pueblo le dijo que sí en la extradición de los narcoterroristas. Le dijo que sí. Entonces, estas son cosas que también van orientando la acción de gobierno y pueden ir haciendo que se efectúen correcciones. Como esto es un tirón de orejas, nada más, porque es un tirón de orejas, entonces tienen que aceptar que hay que rectificar algunas cosas. Y yo creo que donde hay que rectificar en general es en el tema de la gestión de gobierno. Creo que esa parte es fundamental para que el país sienta, el pueblo sienta que se lo está sirviendo en las sentidas necesidades. Más allá de la seguridad, repito, para mí el tema ujú. salud es un tema fundamental, empleo, inversión, son temas fundamentales. Ricardo, y en el tema de rodar cabezas, ¿sería elemental que el gobierno de Nova empiece a rodar cabezas, ya sea con sus ministros o tal vez con su actual ministra de gobierno, que es lo que se rumora desde el día de ayer también? ¿Cómo lo ve usted esa posibilidad? ¿Es bueno tal vez que Novoa también se autocastigue de alguna manera? No me hagas hacer el papel de guillotina, que nunca lo he hecho bien. Creo que nadie como el presidente de la República, nadie como sus cercanos colaboradores pueden darse cuenta de qué miembros del gabinete están con mayor exposición y mayor desgaste, quienes tienen un mayor cuestionamiento, porque a la prensa hay que oírla. No siempre hay que hacerle caso, pero hay que oírla. Entonces, hay ministros que tienen un severo desgaste. No se puede mantener, voy a decir la palabra porque no encuentro otra, neciamente, funcionarios que Ujú. tienen un severo desgaste. Consecuentemente, yo creo que después de estos remesones, sí vienen generalmente modificaciones importantes. Creo que hay ministros que se la juegan todos los días en la calle, ¿ah? Se la juegan en la calle, en el área de la seguridad. Yo creo que todos esos funcionarios han cumplido adecuadamente con su deber, pero tendrá que analizar el gobierno si en aquellos ministerios que se llaman ministerios de bienestar, en sentido general, ¿no? Ajá, ¿Verdad? sí. Ministerios de bienestar son los ministerios de salud, el ministerio de educación, los ministerios que tienen que ver con el desarrollo social. eh, Esos ministerios, que son distintos a los ministerios de producción, como economía, etcétera, pues hay que ver si la gente está sintiéndose cercana a esas carteras de Estado y tendrá que el presidente evaluar qué es lo que Ok. debe de hacer. ¿Ok? Ok, muy bien, Ricardo. Quería preguntarte Andrés, algo. Es verdad que sí. el no ha sido bastante amplificado en todo el país, pero ¿qué pasa en Tungurahua? En Tungurahua no fue así tal vez la respuesta. Te pregunto así,
Sonará un poco gracioso. Tungurahua es para Noboa lo que Correa en su momento fue Manabí. Se ha vuelto un bastión sin mucho importar las preguntas, Ujú. el contenido en general. Porque acá hablábamos con mi compañero, por ejemplo, de que en Tungurahua y en Lojas aprobaron el tema de las bases militares extranjeras, cuando el gobierno ni por aquí, pero ni por cerca, iba a poner Ujú. bases en esas zonas, pero les dieron el buen espaldarazo. Entonces, no sé si vale ese símil que he hecho. ¿Qué pasa en Tungurahua? Ujú. Bueno, creo que Tungurahua puede haberse sentido protegida también. El presidente fue a la Tacunga, que está ahí a tiro de piedra de Ambato, de Tungurahua. Eh, presi- Tungurahua a lo mejor es una provincia de comerciantes, de gente del sector privado que trabaja consistentemente. Puede ser que algo de eso también haya habido, pero en términos generales, estas cosas ocurren cuando un presidente puede tener magníficos resultados en determinado tipo de ciudades o en determinadas provincias, pero eso no puede llevar al presidente. Ojo, que esto es importante. No puede llevar al presidente a volverse fanático o a enamorarse de una determinada provincia, como pasó con Correa con Manabí. Esto no te puede llevar porque tú gobiernas un todo, tú gobiernas un país. Y ese país, en términos generales, le ha dicho al presidente que no de manera, como decíamos al principio, contundente, de manera significativa. Más allá de que tengas éxito en alguna jurisdicción, o en algún cantón, o en alguna provincia, tú tienes que analizar el todo. Eh, Bien, el presidente lo que tiene que hacer es tratar de que en el futuro haya 22 Tungurahuas. Si el presidente quiere volverse a postular, eh, pues entonces el presidente tendrá que hacer que 22 tungurahuas voten a favor de su proyecto, sin considerar que ahorita Tungurahua se ha vuelto Harvard y es la más pensante o la única pensante del país. No, porque eso lesiona también la votación de otras provincias. No creo que el camino sea ese. Vamos a la contraparte, Imbabura, ¿no? Parece ser que el paro realmente terminó siendo un detonante para el presidente. Claro, así es, así es. Yo todavía no he entrado a un análisis detallado, pero el día de ayer, cuando yo comencé a analizar los resultados en la aplicación del CNE y salieron las primeras actas, ¿no? Ajá. Estábamos hablando de 500 votos por aquí, 700 votos por acá. Yo hice un comentario en casa porque yo veía que este resultado, con muy pocas actas, pero se daba en todos lados. Entonces, es distinto cuando tú empiezas a hacer el conteo y te das cuenta que en Azuay vas perdiendo, pero en El Oro vas bien. Entonces, en Pichicha vas perdiendo, pero en Guayas vas bien, o viceversa. Pero aquí el escenario que se dibujaba era un escenario muy complejo, Andrés, porque en todos los conteos, no reparé mucho en Tungurahua, pero en todos los conteos, el presidente perdía y las preguntas perdían. Él no ganaba. Entonces, a pesar de que era muy poco el conteo, no se veía que había provincias que podían desequilibrar el resultado. Que todavía no entraba, por ejemplo, la votación de Guayas. No, no. Fue así, La tal votación cual. de Guayas, por ejemplo, estaba ahí y era una votación de Créame que yo carácter. estaba incrédulo, inclusive yo decía ayer cuando empezó recién, dije, ya, bueno, pero falta, iba a 2%, 3%, pero igual era una cosa abismal esos, Claro. esos Y indicadores. la conducta de las provincias era igual, ¿no? Era una conducta negativa, todas por el no. Tal Así cual, que, bueno, esto es. realmente fue Mm. así. Y ya que estamos hablando de esto también, usted mencionó algo clave al inicio de la entrevista, las encuestas. ¿Qué pasa con las encuestas? Realmente yo creo que han mostrado más su debilidad otra vez en un proceso de elecciones. Están ya caducas en general, Ricardo. ¿Qué podemos hacer con las encuestadoras? No sirven ni aquí ni allá. Estados Unidos, las encuestas no dan. Ahora yo creo que en Chile han dado porque era tan obvio, lo que estaba pasando en Chile era tan obvio que no se necesitaba hacer una encuesta para saber lo que iba a suceder. Entonces,
pero aquí yo creo que la gente contesta cualquier cosa. Y la gente está cansada ya de tanta preguntadera y de tanto encuesta. Yo te digo una cosa, a mí no me han encuestado jamás, nunca. Desde el año 1984 que yo estoy en esta actividad pública, jamás en la vida he respondido a una sola encuesta. Entonces, yo no sé si aquí se hacen aproximaciones, es difícil hacer encuestas en los sitios por razones de seguridad. Entonces, estos son índices, no son termómetros, pero en consultas populares complejas como la de ahora, con estos temas tan específicos y tan técnicos, pues entonces yo creo que el pueblo contesta de una manera que realmente no hay mayor credibilidad, ¿no? O sea, entonces las encuestas sufren estas derrotas a cada rato, porque a cada rato los grandes perdedores son las encuestas. Ok. Esta es la situación. Muy bien, Ricardo. En honor al tiempo, Bien, vamos con dos pues, preguntitas más y dale. agradecerle nuevamente su tiempo aquí en InfoExpress. La primera es, a pesar de que todas fueron no, ¿cuál realmente a usted le sigue causando asombro de que haya sido no? O sea, si la de reducción de asambleístas, la del financiamiento de partidos políticos, por más de todos los factores que ya hemos podido exponer en esta entrevista, esa como primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué mismo ha celebrado el correísmo con todo esto? ¿No que a Correa sí le interesaba tener una constituyente para tener una boya de salvación y ver si metía candidatos ahí? Ahora es todo lo contrario. Creo que la que más me asombró es que no aprueben la reducción del número de asambleístas. En un país donde siempre la asamblea tiene mala imagen, es rarísima la respuesta popular. En todo caso, esa pregunta a lo mejor iba a ser tamizada en una asamblea constituyente. Creo que la más importante es la 4. La Por constituyente supuesto. era la más importante porque era la de la reforma del Estado. Entonces, esa es la más importante. ¿Qué celebra el correísmo? Yo creo que el correísmo celebra que Noboa simplemente haya perdido, porque como hay un antagonismo clarísimo y Noboa les ha dado palo las últimas elecciones, porque les ha dado palo, entonces esta mini victoria de la oposición la han celebrado de todas maneras porque algo tienen que celebrar. Pero también es cierto que el correísmo tampoco es que ha estado muy entusiasta en el no, a tal punto que Luisa González ha dicho, sí, no, hay que hacer campaña por el no. Ah, pero si gana el sí, voy a ser candidata. Y lo dijo a cada rato. Y eso era una contradicción enorme. En todo caso, creo yo que aquí adjudicarse la victoria eh, para efectos de la corriente política, yo creo que eso es equivocado. Yo creo que si aquí hay personas que pueden decir hemos ganado, son los periodistas independientes, profesionales académicos que han analizado por qué debía ganar el no, Ujú. activistas que advirtieron que podía ser que la constituyente podía ser un traje a la medida de Daniel Noboa en lugar de Correa. Yo creo que ellos reivindicaron conceptos que son en definitiva los que terminaron impulsando a la gente. Ahora, Eh, Ricardo, ¿usted cree que el cordón umbilical entre el ciudadano, y por poner por citar algo así, el cordón umbilical entre el ciudadano y Novoa sí sigue vigente? Simplemente lo que pasó fue un rechazo más bien a, tal vez como usted dijo en su momento, a unas preguntas tal vez fuera de la realidad a lo que vive realmente el país. Pero el cordón sigue. totalmente. Yo estoy convencido de que si en un mes más, perdóname, hay otra elección otra vez entre Daniel Noboa y Luisa González, Noboa le vuelve a ganar. Este es un llamado de atención para el presidente para decirle, ¿sabes qué? Estos temas no me interesan, presidente. No se desgaste en este esfuerzo de que sí, más asambleístas, menos. Que en la asamblea trabaje eso. Vamos a los temas de fondo que me atormentan, la falta de empleo, la seguridad, la salud. Ahí enfóquese usted. Te he puesto el ejemplo de presidentes que han perdido consulta. Febres Cordero perdió consulta. Durán Ballén perdió consulta. Lazo perdió consulta. Eh,
Y Entonces él muchas veces, pecó por no ser específico, porque se supone que la 4, que era una caja de Pandora, que iba a abrir un centenar de preguntas, claro, nunca lo supo transmitir así. Entonces, esa creo que terminó siendo la conclusión. Él creyó que con una generalidad iba a poder luego mostrarnos el Edén, básicamente. mira, Andrés, termino con esto. Listo. Los gringos tienen una expresión que en inglés dice, don't take it for granted. Es decir, no lo des por asumido. Nada des por asumido. Nada es porque simplemente tú piensas que así va a ser y así es. No, 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 no. Aquí se dio quizás por asumido que esto iba a ser una cómoda victoria del sí. Y eso también hace que el presidente y sus asesores echen cable a tierra. Y al echar cable a tierra, no pierdes la desconexión. Quizás se perdió conexión con algunos temas y el resultado está ahí. Pero no, yo creo que las facultades presidenciales y la confianza ciudadana del presidente Están. se mantiene. Ok. Ahora, tiene el presidente que hacer lo suyo. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias. Andrés, Estuvo con contada. nosotros Ricardo Novoa Bejarano, analista Saludos. político, abogado, hermano del expresidente Gustavo Noboa, y también hizo mucho periplo en el gobierno de León Febres Cordero. Entre otras cosas, fue subsecretario de Recursos Pesqueros y demás. Siempre es importante tener la opinión de alguien con mucho rodaje en este tema. Ya lo dijo y lo mencionó en la entrevista desde hace cuánto Ricardo data, ¿no? Entonces, bien, tuvimos ahí nuestra segunda entrevista en el análisis postelectoral. Bueno, sin más preámbulos, quiero presentarlo. Él es Alberto Acosta Burneo, él es analista económico y quiero darle la bienvenida oficialmente aquí a InfoExpress o al medio digital Infórmate. Andrés Herrera te saluda. Alberto, ¿qué tal? Es un placer y un verdadero honor tenerte aquí en nuestro panel para que podamos charlar en esta poquito más de 20-25 minutos sobre lo que dejó la consulta popular de referéndum. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Excelente, muy bien, Alberto. La primera pregunta de cajón que te quería indicar es, ¿por dónde tenemos que diseccionar la respuesta de la ciudadanía con el no en estas cuatro preguntas, cuando en la previa parecía todo lo contrario? Sí, bueno, hay que estar muy claros que la popularidad es como una cuenta bancaria. Es una cuenta en la que se hace depósitos y se hacen retiros. El presidente hizo depósitos en su momento cuando declaró la guerra a la inseguridad, pero también hizo retiros cuando tomó medidas económicas que pueden ser, que son costosas políticamente. Por ejemplo, la eliminación del subsidio al diésel fue el retiro más reciente que hizo de su cuenta de popularidad. Y ahora lo que el gobierno va a buscar probablemente es hacer depósitos a su cuenta de popularidad y eso lo va a buscar hacer a través del gasto de mayores bonos, subsidios, beneficios de elevación del gasto, para que de esa manera la población vuelva a respaldarle y pueda a futuro seguir tomando decisiones que gobernar, como digo, siempre requiere de hacer retiros eventualmente de la cuenta de popularidad. Es normal, el gobernar desgasta, pero por eso es que también permanentemente tiene que estarse haciendo depósitos para esa cuenta de Pero popularidad. Alberto, entonces lo antipopular pesó más que lo popular, porque por otro lado yo le podría decir, bueno, y ahí están los mismos bonos, y está, por ejemplo, el adelantamiento del décimo que también propuso el presidente para el sector público. Entonces estas medidas tampoco terminaron de alguna manera influyendo en un posible elector. No fueron suficientes porque hubo una medida mucho más fuerte que fue la eliminación del subsidio al diésel, que generó un costo político muy importante, es una medida grande, una medida fuerte, que muchos gobiernos nunca se atrevieron a tomar y que este sí atrevió a tomar, una medida histórica definitivamente, porque desde una perspectiva económica es lo que tenía que hacer el país hace muchísimos años en lugar de desperdiciar la riqueza petrolera en alimentar vehículos. Ese dinero tiene que ir a educar a la población, a darles salud, etcétera. Pero Ok. claro, es una medida que tiene un costo muy grande a nivel político y por eso es que eso es lo que termina pesando más.
Se hizo una consulta muy cercana a esa medida, no hubo tiempo para que el gobierno recupere haciendo depósitos a su cuenta de popularidad y el resultado del que vimos, que la población prefirió decirle no al gobierno, a pesar de que muchos de los temas que se preguntaban beneficiaban a la población. Aquí los perdedores realmente son los ciudadanos, que pensaban que le decían no al presidente, pero el presidente tiene arreglada su vida, él tiene ingresos suficientes, no tiene por qué preocuparse. A quienes están realmente diciéndole no es a los ciudadanos, especialmente a los más pobres, a los que no tienen un empleo y a los que no van a poder mejorar significativamente su nivel de vida sin un cambio de fondo, un cambio estructural. Hemos perdido una oportunidad para reformar la Constitución, tener una constitución amigable con la inversión, con el progreso. Eso yo precisamente lo leía y también lo escuchaba, Alberto. Entonces, básicamente con la posibilidad de no darse esa constituyente, ¿podría decirnos qué nomás pierde en este caso el país? Bueno, a ver, lo que perdimos es una oportunidad para hacer un cambio de fondo. El Ecuador tiene que crecer más rápido. Lamentablemente el Ecuador está estancado. Y cuando digo está estancado, no hay que pensar que en este presidente o este otro. No, estoy hablando de, si vemos las estadísticas de los últimos 30 años, han pasado todos los gobiernos que conocemos recientes. Ujú. En los últimos 30 años, la economía ha crecido en promedio apenas 1,7% anual. Ese ritmo de crecimiento, si seguimos de ese ritmo, si las cosas no cambian, nos va a tomar 44 años tener el PIB per cápita que tiene hoy Costa Rica, 52 años el PIB per cápita que tiene hoy Chile y 91 años el PIB per cápita que tiene hoy España. Evidentemente que no vamos a alcanzarles nunca, porque esos países no es que se van a quedar estáticos, van a seguir progresando. Entonces ahí se entiende el grado de subdesarrollo que tiene el Ecuador. Y claro, si es que no queremos, no estamos dispuestos a hacer cambios en la Constitución, en las instituciones, no vamos a tener los resultados que necesitamos porque lamentablemente tenemos una Constitución que bloquea la inversión productiva, la inversión privada, que crea amplios monopolios estatales, que genera incertidumbre. Ok. Eso es simplemente incompatible con el crecimiento económico. ¿Qué le queda entonces al gobierno actualmente, ya que no va a poder irse por esa vía que usted bien remarque que podría habernos dado, bueno, no, un analgésico importante, pero al día de hoy, entonces, ¿por dónde económicamente va a apostar? ¿O qué le queda? Le queda al gobierno hacer cambios dentro de las reglas del juego vigentes, dentro de esta constitución. Esta constitución, que es de una constitución del socialismo del siglo XXI, que lo que el mundo ideal, el mundo socialista ideal está plasmado en esa constitución y el mundo ideal, según los socialistas, es la propiedad estatal. Todo es del Estado. Y como excepción se tolera a la inversión privada. Eso es lo que dice la constitución actual. Realmente dice algo más grave todavía. No, la excepción no es la inversión privada, la excepción es la inversión mixta. Y si es que no se puede hacer inversión mixta, entonces la excepción de la excepción es la propiedad privada. Claro, el resultado es insuficiente inversión. ¿Por qué Colombia no tiene apagones si tiene el mismo ciclo climático que el Ecuador? Porque ellos entendieron que la inversión pública no era suficiente, que necesitaba toda la inversión pública posible, más toda la inversión privada, más toda la inversión mixta. Y así permitieron que haya inversión en electricidad y han tenido la oferta suficiente. En el Ecuador, en cambio, más radicales que los mismos comunistas chinos, dijimos no, no queremos que haya inversión privada. Esa tiene que ir fuera. Solo me interesa la inversión pública. Claro, en estos sectores que requieren multimillonarias inversiones, el Estado no puede hacer las inversiones necesarias y por eso es que vemos que la producción petrolera está en caída libre, que la electricidad, apagones masivos, telecomunicaciones, atraso, porque no, el Estado no autoriza el despliegue de la red Ujú. 5G cuando el mundo ya avanza hacia la red 6G. Y así vemos de manera general la característica de este esquema que tenemos en la actualidad es insuficiente inversión. ¿Qué puede hacer el gobierno? Dentro de este mismo esquema, tratar de acelerar ciertas inversiones, tratar de impulsar ciertas concesiones en materia petrolera para que haya más inversión, autorizar permisos para que haya inversión por el lado eléctrico, pero es una tarea cuesta arriba porque las reglas del juego dicen, no, esto es un monopolio estatal y si usted quiere que otra persona invierta, tiene que demostrarme por qué el Estado no lo puede hacer. O sea, nos tenemos que olvidar básicamente de la inversión privada, o va a ser cada vez más difícil.
Es una inversión, va a ser difícil como ha sido hasta ahora. No diría más difícil, simplemente difícil como ha sido hasta ahora. Es unas reglas del juego que hicieron que invertir sea difícil. Y por eso es que no hay suficiente inversión en electricidad. Y por eso tenemos apagones de 14 horas. Por eso la producción petrolera sigue cayendo. Entonces, la dificultad de invertir en el país va a ser la misma de siempre, cuando la oportunidad que tuvimos ahora es de facilitar esa inversión, abrirnos a la inversión nacional y extranjera, eliminar privilegios para todos, que haya competencia en todos los sectores, que no haya privilegios para nadie, empezando por el mismo Estado, que todos tengan que competir. Y hubiésemos podido aprender de la experiencia peruana, por ejemplo, que en 1993 hicieron una nueva constitución que transformó el Perú, permitió que pasen de ser el país que menos inversión extranjera recibía en la región, ser el país que más inversión recibe, por encima del 3% anual, 3% del PIB. ¿Por qué? ¿Cómo lo logra? Lo logró a través de unas reglas del juego que crearon seguridad jurídica, le dieron confianza a la inversión. El Ecuador pudo haber hecho lo mismo y acelerado el ritmo de crecimiento, generar más empleo, generar más ingresos para la población. Pero lamentablemente desperdiciamos esa oportunidad de la Asamblea Constituyente y quedará más adelante a unas futuras generaciones cuando se cansen de un país estancado, de un país que no genera oportunidades, de un país donde los hijos tienen que ir al exterior para encontrar oportunidades y digan, no, queremos cambiar, no podemos seguir haciendo lo mismo que hicieron nuestros abuelos, nuestros nietos y ya no, nuestros padres, queremos hacer algo distinto. Entonces ya quedará ahora sí, yo creo definitivamente para una futura generación estos cambios de fondo y construir una nueva constitución amigable con el Yo crecimiento y con la recuerdo, inversión. Alberto, haber leído su análisis sobre la Constitución peruana, pero yo le pregunto básicamente, en general, es importante a veces priorizar, no sé si priorizar es la palabra, usted me corregirá, pero al final del día, si tenemos buena economía y si llega a ser independiente o más autosustentable sin estar dependiendo de los gobiernos de turno, eso hace que la economía igual pueda estar bien, pese a que el país sea un caos político, como también lo ha sido Perú, con un desfile de primer mandatarios que ha tenido. Entonces acá, en el peor de los casos, deberíamos ir a eso. O una buena economía se asegura el hecho de que haya menos desfiles de presidentes porque tienen evidentemente de dónde agarrar. Bueno, realmente en el caso peruano es una evidencia de que la política ya no funciona, porque en los últimos 10 años han tenido 8 presidentes, tienen muchísima inestabilidad política y sin embargo la economía funciona, las inversiones continúan, porque el marco legal que ellos crearon, la Constitución del 93, creó seguridad, creó certezas. Ujú. ¿Y por qué es importante eso? ¿Por qué es importante que funcione la economía? Porque eso se ve reflejado en el nivel de vida de la población, que es lo que realmente importa. En el Perú, la desigualdad es bastante menos, es más, bastante inferior que la del Ecuador. Ecuador es un país mucho más desigual. Si vemos la pobreza, en el Perú también la pobreza es inferior a la pobreza del Ecuador, algo inferior que la del Ecuador. Si vemos el crecimiento económico, el Perú crece aceleradamente, de manera persistente. Si vemos la inversión extranjera directa, es de los países que más inversión extranjera directa atrae. Es decir, no es que han solucionado sus problemas, no son primer mundo todavía, pero están haciendo las cosas bien, están creciendo de una manera rápida. En cambio, el Ecuador, nos quedamos estancados, la política en el Ecuador tampoco es que funciona de maravilla, aunque sí es mejor que la peruana, pero la economía no funciona para nada. Y O no sea, funciona para nos nada por esas quedamos reglas del juego. estancados. ¿A qué se refiere? ¿Que seguimos en el 2008, según usted entonces? No, seguimos con un crecimiento de largo plazo, como les decía, el crecimiento de largo plazo de un crecer al 1,7% en promedio en 30 años, Ok. 1,7 por año, es un país estancado. Un país que quiere salir del subdesarrollo tiene que crecer por encima del 5% de manera permanente. Entonces, seguimos con un crecimiento que se asemeja al crecimiento poblacional. Por eso es que no hay oportunidades, cuando los jóvenes quieren buscar un empleo, no lo encuentran, No hay. tienen que buscar oportunidades en el exterior, porque no hay empleo para todos. Y ni lo va a haber, porque ese ritmo de crecimiento no se generan oportunidades suficientes. Alberto, en otros temas, ayer escuché a José de Lagaje, quien salió en Ecuavisa. Entre esos le preguntaban el análisis de cómo ve la consulta y todo eso. Pero hay una parte interesante que él dice, y que seguramente usted estará de acuerdo, se la pregunto. Él dice básicamente, la constitución del 2008, la idea es sí crear una nueva, como comprarse una nueva casa, porque resanar una
Es decir, poner la nuevecita a la que ya está desactualizada, vieja, con grietas, póngale como quiera, no termina siendo lo mismo. Pero ese mensaje me pareció potente porque yo lo entendí, tal vez mucha gente lo entendió, pero eso no se vio transmitido en general en los demás voceros del gobierno. A lo que yo le pregunto es, tal vez hubo una debilidad comunicacional por parte del gobierno, más que nada la pregunta Pepa, vamos a decirlo así, que fue la de la constituyente. Yo creo que más allá de eso, que pudo haber habido falencias en comunicación, pero yo creo que lo más crítico fue que al final del día la población decidió castigarle al presidente por la eliminación de subsidio al diésel. No, Porque la pregunta de la reducción del número de asambleístas en todas las encuestas salía inmensamente popular. La asamblea es una institución desprestigiada. Entonces, que ahora se pregunte algo que la población está de acuerdo, igual que reducir, eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, algo que también está de acuerdo la población según todas las encuestas. Y a pesar de eso, votaron que no a todo. Entonces yo interpreto más bien que aquí lo que hubo es un voto de rechazo al gobierno y sobre todo se debe a lo sucedido recientemente, esa eliminación de subsidio al diésel que tuvo un impacto político y un costo político muy grande. Y yo más creo que que por ahí nada estuvo el el diésel, mayor por eso problema. menciona tanto el diésel, ¿no? Porque si lo hablamos por el paro fue focalizado. O sea, al final del día yo entendería que Imbabura, que mostró su vital rechazo, y fue así. Pero no sé si tanto el país, pero entiendo que va más al lado económico que claro, ¿no? A todos, sea desde Guayaquil hasta Galápagos, claramente llegó esa medida. Bueno, para ir cerrando, estimado Alberto, quería preguntarle otras cuestiones más. ¿Usted está también con la teoría de que los que no votaron por el sí en esta consulta popular apoyan al crimen organizado? ¿Es así de tajante decirlo? No, yo creo que lo que realmente los que votaron por el no quisieron darle un castigo al presidente, están en contra de las políticas del presidente. Y Ok. sobre todo lo que quieren es, yo creo que quieren es castigar por decisiones recientes. Yo creo que es la mayor explicación. Si esta consulta se la hacía antes de la focalización del subsidio al diésel, o si se la hacían algunos meses más adelante, los resultados hubiesen sido distintos. Este momento fue una reacción inmediata a lo que sucedió por el tema del diésel, que la población reaccionó de manera de rechazo a todo lo que propuso el presidente, incluso temas que la población tradicionalmente ha apoyado. Ok. En cuanto al tema económico del país en general, ¿cómo estamos al día de hoy? ¿Qué es lo que se proyecta para el 2026? Y en cuanto al tema de nuestros acreedores, ¿por dónde solo ver? Seguimos muy arraigados con el Fondo Monetario Internacional, aunque se habla también que Ecuador empezaría también a probar con sectores bancarios chinos, nuevamente. Bueno, la economía este momento está rebotando después de un año tan complejo como fue el año pasado. El año pasado la economía se contrajo 2%. Este año la economía está rebotando. Tenemos un crecimiento que se espera para este año de 3,8%, que implica recuperar el terreno perdido el año pasado y crecer algo más por encima. Eh, eso es algo positivo. Pero nuevamente, esto es de un crecimiento de corto plazo. Para el próximo año, el Banco Central estima que el crecimiento va a estar por debajo del 2%, y la visión de largo plazo se ubica en ese rango, alrededor de un 2%. Es un 2 por crecer al 2% es insuficiente cuando la población crece 1,5%. Significa que prácticamente en términos per cápita el crecimiento prácticamente no existe. Por eso es que es tan urgente hacer cambios de fondo como una nueva constitución para poder crecer más rápido, para atraer capitales, para atraer inversiones y crecer aceleradamente. Entonces ese sigue siendo y sigue quedando como el gran desafío. En cuanto al tema fiscal, el país todavía está usando la principal fuente de financiamiento, nuevo financiamiento viene del Fondo Monetario y de los multilaterales. Ujú. Es la mejor fuente de financiamiento porque es una fuente de financiamiento muy barata comparada con otras opciones que usó el país en el pasado. Ahora también busca un poco de financiamiento de China, son alrededor de 600 millones. Y sobre todo el próximo año se espera poder regresar al mercado de capitales para colocar bonos y financiarse. Pero todo esto dependerá de los avances que haya en poner en orden las cuentas fiscales. Alberto, si se habla lo de la constituyente, ¿de dónde sacaba el gobierno casi 200 millones, que era lo que se aproximaba todo el gasto total por eso?
Bueno, eso de ahí hubiese tenido que obtener probablemente del financiamiento que obtiene el país. En la actualidad vemos que las opciones de gasto son abundantes y por eso es que para este año se espera un déficit cercano a los 5.000 millones de dólares. Entonces, dentro de ese déficit se hubiese incluido ese valor, pero yo creo que ese hay que entender, el tema de la constituyente era una inversión a largo plazo. Esto de ahí implicaba, y el país debió haber entrado a lo correcto era entrar a una constituyente para poder invertir en unas nuevas reglas del juego que nos permitan salir del estancamiento Claro, secular que eso es más tiene el o Ecuador. menos como que te compres un bien preciado, pero ya es verdad, te metiste una deuda, alguna cosa, pero te- Cuando te compras una casa, tienes que invertir en esa casa, claro, tienes que endeudarte y la vas a tener que pagar en los próximos 20 años. Pero estás teniendo una casa propia que es un activo que además eventualmente lo puedes vender porque probablemente cueste hasta más. Entonces es una buena inversión. ok, Eso es una constitución, es una inversión a largo plazo. No se obtiene resultados en un año, en 3 años, en 5 años, no. Es apostarle al futuro. ok. Y eso es lo que debimos de haber hecho los ciudadanos. Las dos preguntas finales, Alberto, y agradeciéndole nuevamente por su tiempo. La primera es, ¿tiene que ser más cauteloso el gobierno hoy más que nunca de cara a que se vienen, todavía falta, pero se vendrán unas seccionales y luego una reelección? Volver a tocar cuestiones tal vez como el gas u otras cuestiones podrían ser antipopulares y demás. Esa le dejo como primera pregunta. Y la última tal vez, que son dos en una, es ¿qué opina de los actores del no que han salido, digamos, a celebrar esta cuestión? El correísmo, claramente. Y la otra cuestión también es, básicamente, ¿por qué tal vez la ciudadanía no le dio esa posibilidad, más que sea con la constituyente, sabiendo que el gobierno ha sido pionero en muchas cosas? Usted mismo lo dijo, quitó un subsidio del diésel que venía casi 50 años, era intocable, prohibió el tema de los celulares, bien debatido en su momento, pero ya nos acostumbramos a eso y demás. Entonces, ¿por qué con la constituyente no fue así? ¿Será que fue tan incierto que nos dio miedo tal vez entrar ahí? Bueno, yo creo que al final del día la ciudadanía le castigó por las decisiones, por esas mismas decisiones valientes que tomó el gobierno. Focalizar el subsidio al diésel, la población no lo entiende, el grueso de la población dice, no, eso hay que seguir alimentando a los vehículos. No me interesa que haya dinero para salud y educación, yo quiero alimentar vehículos y no me quiten esa plata. Claro, la gente no estaba de acuerdo con la eliminación del subsidio. Entonces ahí está una de las causas. Por otro lado, esos que salen a disfrutar del no al gobierno son los políticos que disfrutan también y que sienten que hay un beneficio en el fracaso del gobierno de turno. Esos políticos egoístas que no les interesa la vida de los ciudadanos, no les importa que el fracaso del gobierno de turno realmente no es del gobierno solamente, es de los ciudadanos que no tienen empleo, que no tienen oportunidades. Pero claro, los mismos de siempre, con tal de mostrarse como salvadores, trabajan persistentemente por hacerle daño a quien está en el poder, sin importarle que están haciendo daño a los ciudadanos de por medio. Y finalmente, la que faltó, la de no va a tocar, cree algo más el gobierno, va a tener que igual Bueno, ser más rígido, Novoa, de aquí en más, y a ver, seguir siendo dentro del antipopular si le programa toca. del Fondo Monetario, dentro del programa con el Fondo Monetario todo está planificado y no está planificado que se va a topar el subsidio al gasto de uso doméstico. Eso no está dentro del programa. De aquí en adelante, en tema de subsidios, más bien son tarifas al sector industrial, al sector productivo, que se van a ir ajustando, pero de una manera marginal. Eso es lo que está planificado. Entonces no va a haber, no es necesario, no está planificado topar ningún subsidio al gas de uso doméstico. Por otro lado, el gobierno va a tener que ya ir trabajando para las seccionales de 2027 y ese trabajo implica hacer depósitos a su cuenta de popularidad. Entonces, sí, es muy probable que acentúe su vena populista de repartir bonos, de más gasto ¿Qué público, puede porque el ser un gasto sigue depósito? Más subiendo, bonos. A eso le llamamos. más bonos, más gasto público, que eso es lo que hemos visto hasta ahora, el programa Jóvenes en Acción, etcétera. Todo eso son transferencias, gasto público usado para poder ganar respaldos. Entonces yo creo que eso sí puede profundizarse de cara ya a la preparatoria a las elecciones de 2027. Bueno, muy bien, estuvo con nosotros el analista económico Alberto Acosta Borneo. Alberto, un placer tenerte aquí. Esperemos no sea la última y pues siempre a las órdenes con este medio. Gracias por tu análisis Igualmente, y tus muchísimas gracias comentarios. por la invitación. Listo, muy Gracias. amable. Bueno, ahí tuvimos también a nuestro
invitado. Son las ya casi 1 de la tarde, la verdad que ha sido una jornada bastante intensa, ¿no? 3 invitados al día de hoy, y eso que teníamos un cuarto más, no sé cómo hubiéramos hecho realmente, pero bueno, por algo pasan las cosas. El día de mañana, por cierto, tal vez tendremos un nuevo análisis postelectoral, tal vez con unas 2, 3 personas. Igualmente ahí estaremos avisando cualquier cosa a través de nuestras redes. Lo más seguro de momento es con una. Vamos a ver si puede ser con una más para cerrar ahora sí, digamos, todo este análisis postelectoral que hemos vivido y que le hemos ofrecido a los que se han estado conectando con nosotros.